Muy buenos días. En nombre del doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de la dirección de la Universidad Abierta, les damos la bienvenida a la presente conferencia Personas Morales, la cual será impartida por la licenciada María del Carmen Patricia Álvarez Sánchez. La profesora es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha realizado los cursos de actualización para profesores en materia de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público, organizados por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico y el Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho. Se ha desempeñado como profesora de las materias Historia del Derecho Mexicano, Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho. Entre sus publicaciones destaca el libro intitulado Derecho Internacional Privado 1, de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho y del artículo Capacidad Jurídica de las Personas Morales, en el Corpus Juris de la Facultad de Derecho. A continuación les daré una pequeña reseña de la conferencia. El objetivo de la exposición es explicar qué son las personas morales, sus características y los tipos de personas morales que podemos identificar a partir de esas características. Se explicarán los atributos de la personalidad, especialmente su nacionalidad y su capacidad jurídica, pues son temas relevantes para el derecho internacional privado, ya que las personas morales participan intensamente en el tráfico jurídico internacional, es decir, realizan actos jurídicos que tienen puntos de contacto con diversos sistemas jurídicos. De modo que hay que determinar qué sistema jurídico habrá que regirlos y cuáles son los órganos judiciales o jurisdiccionales competentes para resolver las controversias a que lleguen a presentarse. Le dejo la palabra a la maestra María del Carmen Patricia Álvarez Sánchez para que continúe con la conferencia. Muchas gracias. Les doy una presentación, no vamos a poder ver, pero como comentó el maestro, escribí un artículo sobre este tema que está disponible. Va a variar un poco la conferencia, pero gran parte de esa información está disponible en el corpus de la facultad, en los artículos de seminarios publicados en 2018. Bueno, ahí lo pueden encontrar mucho más detallado de lo que vamos a ver ahorita, aunque ahorita va a tener alguna variación. Bueno, el tema de las personas está ubicado en el derecho privado. Como sabemos, el derecho, o la sistemática jurídica, divide al derecho en derecho público y derecho privado. El derecho privado comprende al derecho civil, y dentro del derecho civil está el tema de las personas. ¿Qué tipos de personas existen? ¿Alguien me puede decir? Físicas y jurídicas. Nosotros les vamos a llamar morales. A las personas morales se les ha denominado de diferentes formas. Muchas de estas denominaciones atienden a sus características. Por ejemplo, también se les ha denominado personas colectivas. Pero esa denominación solo sería aplicable a las personas morales que estén formadas por varias personas físicas o morales a su vez. Pero no todas las personas morales son colectivas. Bueno, el ser humano es la persona física y para el derecho, desde el punto de vista jurídico, la persona es la destinataria de la norma jurídica. En este sentido, la persona es el sujeto que puede tener derechos y obligaciones, o sea, apto para ejercer derechos y para asumir obligaciones. ¿Qué derechos tenemos como personas? ¿Cuáles son los derechos que nos atribuye la personalidad jurídica? ¿Qué atributos, perdón? Muy bien. Nombre, domicilio, patrimonio, capacidad, estado civil y nacionalidad. ¿Ok? La persona moral, en cambio, es una entidad a la que el derecho le atribuye personalidad. Así como hay una personalidad jurídica para las personas físicas, cuando se crean las personas morales también van a tener derechos o atributos de la personalidad.
morales. Razón social o denominación. Ajá. Domicilio. Domicilio. Muy bien. Capacidad y patrimonio. Ahora, les había comentado que hay diferentes tipos de personas morales. Las personas morales pueden estar constituidas por una sola persona física. Tenemos un ejemplo en nuestra legislación, que es la Sociedad por Acciones Simplificada. Pero estas personas morales constituidas por una sola persona ya las reconocen en otros sistemas jurídicos. En Argentina también tiene una persona moral constituida por una persona física. También pueden estar constituidas por dos o más personas físicas, que son las más comunes. Tenemos otras constituidas por dos o más personas morales. Ejemplo, bueno, para entender que nuestro sistema jurídico así las establece también, tenemos en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que entre los requisitos de la constitución de las personas morales está que se mencionen los nombres de las personas físicas o morales que las constituyen. También pueden estar constituidas las personas morales por un conjunto de bienes, sí, sin personas físicas ni morales. El ejemplo es la fundación. Si ustedes revisan los artículos 2 y 6 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México, que todavía se denomina el Distrito Federal, la ley, vamos a encontrar que la fundación es la afectación de un conjunto de bienes para constituir esta persona moral, y que una vez constituida no se puede revocar. O sea, va a tener una serie de obligaciones y derechos, pero ya no, las personas que las crearon no pueden revocar esa afectación de bienes. También pueden ser constituidas por personas físicas y personas morales. A lo que quiero que reflexionen es que solo tenemos personalidad jurídica las personas. ¿Y cuántos tipos de personas hay? Dos, físicas y jurídicas. Las físicas existimos por el simple hecho de nacer, y conforme al derecho internacional, conforme al desarrollo actual del derecho internacional, todo ser humano es persona, aunque tenga disminuidos sus atributos. El hecho de que una persona no tenga capacidad para realizar cierto acto no significa que deje de ser persona. Igual sucede con las personas morales. Las personas morales, como dijimos, la regla es que deben estar reconocidas por el derecho y que también tienen atributos, y el hecho de que les falte alguno de esos atributos no implica que dejen de ser personas. Bueno. La legislación civil mexicana no nos da una definición de persona moral. ¿A dónde encontramos la definición? Pues en la doctrina. Pero la ley mexicana sí nos da las características de las personas morales, y las personas morales tienen las siguientes características. Pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de la institución, actúan y se obligan por medio de órganos que las representan, ya sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos, y se eligen por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva o por sus estatutos. Estas son características generales. Ahora, la ley civil mexicana solo nos da ejemplos de personas morales. Un vistazo rápido de la ley. ¿Quiénes son personas morales? La nación, los estados, los municipios, corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, sociedades civiles y mercantiles, sindicatos, cooperativas, asociaciones, y personas morales extranjeras de naturaleza privada. ¿Se dan cuenta a qué persona moral falta ahí? En esa enumeración como muy amplia. Las personas morales supranacionales. Habla de personas morales extranjeras de naturaleza privada, pero no menciona a las personas morales supranacionales. ¿Por qué no las menciona? Porque las personas morales supranacionales, es decir, aquellas que no se rigen por el derecho interno de algún estado, sino que se rigen por el derecho internacional, son creadas por tratados o por resoluciones de organismos internacionales. ¿Qué ejemplos tenemos de personas morales supranacionales? La ONU, la OEA,
ninguna de estas personas se rige por derecho de algún Estado, sino que se rigen por el derecho internacional. Por eso nuestra legislación no las menciona. Bueno, para efectos didácticos, yo realicé un análisis en el que considero que se pueden dividir a las personas morales, a lo mejor no alcanzan a la letra, se pueden clasificar en personas morales de derecho interno y en personas morales supranacionales, porque tienen características muy específicas. Las personas morales de derecho interno pueden estar formadas por uno o más seres humanos, en su caso en conjunto por una o más personas morales, por dos o más personas morales o por un conjunto de bienes destinados a un fin ilícito determinado. En cambio, las personas morales supranacionales se rigen por el derecho internacional y específicamente por la norma internacional que las creó, el Tratado Internacional por la resolución del organismo internacional que las estableció, es decir, no se rigen por el derecho interno de algún Estado. Las personas morales de derecho interno, en cuanto a la voluntad que interviene en su creación, pueden constituirse por voluntad de personas físicas o morales, por disposición de la ley o por una disposición administrativa. Por ejemplo, ¿la universidad es una persona moral? Sí. ¿Y cómo se constituyó? ¿Tiene socios? No. Por una disposición legal, por una ley. En cambio, las personas morales supranacionales se constituyen a través de ¿qué? De un tratado o de una resolución internacional. Las personas morales de derecho interno se rigen se crean para un fin ilícito y determinado, gozan de personalidad jurídica que les atribuye el derecho conforme al cual fueron creados. La personalidad de la persona moral de derecho interno es ajena a la personalidad de los que la crearon o de los que la constituyeron. Tiene atributos de la personalidad y actúan y se obligan por medio de sus órganos. Se rigen por el derecho interno y por sus escrituras constitutivas y sus estatutos. Bueno, las personas morales supranacionales, en cambio, se constituyen mediante la adopción de un tratado, es decir, un acuerdo internacional entre los sujetos que tienen capacidad para celebrar tratados. ¿Qué sujetos pueden celebrar tratados? Y las organizaciones internacionales. También se constituye por una resolución de organismo internacional, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Y les anoté algunos ejemplos de personas morales que han sido creadas por un tratado, la ONU, entre Estados, por un tratado entre Estados. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se creó por un acuerdo, un tratado internacional entre la ONU, que es un organismo internacional, y el Estado guatemalteco. Y la Comisión de Derecho Internacional de la ONU se creó por una resolución de la Asamblea General. También las personas morales supranacionales se constituyen para un fin ilícito, gozan de personalidad jurídica que les atribuyen las normas internacionales por las que fueron creadas. Su personalidad es ajena a la de los estados o organismos que las crearon y actúan y se obligan por medio de sus órganos. Bueno, con base en este análisis yo elaboré dos definiciones de persona moral: una persona moral de derecho interno y una persona moral supranacional. La persona moral de derecho interno es la entidad jurídica constituida por uno o más seres humanos, en conjunto con uno o más personas morales, por dos o más personas morales, o mediante la afectación de un conjunto de bienes a través de una ley, por disposición de la ley, o mediante el cumplimiento de los requisitos de la ley, que tiene por objeto la realización de un fin ilícito protegido por el derecho. La persona moral supranacional es la entidad jurídica constituida mediante la resolución de un organismo internacional o por el acuerdo de dos o más sujetos de derecho internacional con capacidad para celebrar tratados internacionales, estados, en su caso, en acuerdo con uno o más organismos
derecho internacionales por medio de un tratado internacional para realizar un fin ilícito reconocido por el derecho internacional. Bueno. Ahora vamos a hablar de la personalidad jurídica en sí. La personalidad jurídica es la proyección de la persona en el ámbito de lo jurídico. Es una posibilidad abstracta para actuar como sujeto activo o pasivo en la infinita gama de relaciones jurídicas que pueden presentarse. Esta definición es de Galindo Garza. Los atributos de las personas morales ya los mencionamos: capacidad jurídica, denominación, domicilio, patrimonio y nacionalidad. Vamos a centrarnos en la capacidad y en la nacionalidad. Las personas morales, ¿qué va a determinar su personalidad jurídica? ¿Qué ley va a regir la personalidad jurídica de una persona moral? Pues su ley personal. Pero ¿cuál es la ley personal de una persona moral? La ley personal, hay varias teorías que han tratado de explicar cómo debe de atribuirse esta ley personal. Tenemos la doctrina del centro de administración, la doctrina del centro de explotación y la doctrina de la ley de incorporación. A ver, los estados han seguido una de estas tres doctrinas o han combinado varias para determinar cuál es la ley personal de la persona moral. Porque es muy importante la ley personal, porque va a regir la personalidad jurídica de la persona moral, es decir, su existencia, cuando empieza a existir, cuando deja de existir y su capacidad jurídica. Conforme a la doctrina del centro de administración, la ley personal de una persona moral es la ley del lugar en donde el negocio comercial se administra, o en su caso, en el caso de las personas morales no comerciales, el lugar donde se desempeñan sus funciones. Entonces, diríamos que si el centro de administración de la empresa Coca-Cola está en México, ¿cuál sería su ley personal? La ley mexicana, porque su centro de administración está en México. O sea, esta doctrina sostiene: la ley personal va a ser la del lugar donde se encuentra el centro de administración o donde se realizan las funciones. Entonces, si siguiéramos esta doctrina, todas las personas morales que tengan su centro de administración en el país se regirían por la ley mexicana. O sea, sus atributos de la personalidad jurídica, su existencia y su capacidad estarían determinados por la ley mexicana. Okay. La teoría del centro de explotación. Conforme a esta ley, la ley personal de una persona moral es la del lugar donde la persona jurídica ejecuta su fin, ejercita sus labores físicas principales, explota su mina de carbón, por ejemplo, o funciona su arrendadora o su fábrica. O sea, donde se encuentran principalmente las fábricas, las minas, el lugar donde pescan, si fuera una persona moral que se dedica a la pesca. Entonces, todas las personas morales que realicen esas actividades en México, ¿cuál sería su ley personal? La ley mexicana. Entonces, supongamos que Bimbo abre una fábrica en Estados Unidos, y si Estados Unidos sigue la doctrina del centro de explotación, ¿dónde estaría? ¿Cuál sería su ley personal? La de Estados Unidos. Bueno, la doctrina más aceptada es la de la ley de incorporación. Conforme a esta doctrina, la ley personal que rige a una persona moral es la conforme a la cual ha sido incorporada, es decir, con la de aquel sistema jurídico cuyos requisitos cumplió para existir. La incorporación de una persona moral puede hacerse mediante una ley especial. Por ejemplo, la universidad fue creada por una ley. Puede hacerse por una ley de un cuerpo administrativo, por ejemplo, la institución de una sociedad. Puede ser por el cumplimiento de parte de los promotores de todos los requisitos establecidos por una ley general, como la ley de compañías o la ley general de sociedades mercantiles. Puede ser por un acto privado, un testamento que crea una fundación, según el derecho suizo y escandinavo, o un contrato de compañía en Francia o Italia.
Puede suceder además que una persona jurídica se origine sin ningún acto humano de incorporación. Por ejemplo, la Hereditas Iacens, que era una persona moral que existía en el derecho romano, en el que al momento de fallecer una persona, sus bienes en el transcurso del tiempo en el que entre la muerte y la adjudicación a los herederos constituían esta persona moral. Entonces, esa se constituía también por el derecho. La ley según la cual una persona jurídica entra en existencia es prácticamente idéntica a la ley del lugar donde comienza a existir. Bueno. Entonces, por eso les decía, deben ser reconocidas por el derecho para existir las personas morales. Una persona moral se rige, su ley personal, de acuerdo a esta teoría, va a ser la ley que cumplió para empezar a existir. ¿Sí? ¿Qué rige la ley personal de una persona moral? Va a regir, en términos generales, su existencia y su capacidad. Su existencia es cuándo empieza a tener personalidad, cuándo empieza a existir, cuándo deja de tener personalidad y cuál va a ser su capacidad y el resto de sus atributos de la personalidad. A ver, hay una situación que pasó cuando la Unión Soviética empezó a existir y expropió todas las compañías que existían en la Unión Soviética. Muchas de estas compañías tenían representaciones en otros países europeos y tenían obligaciones en esos países donde estaban actuando, obligaciones laborales o mercantiles. Cuando les expropia la Unión Soviética, si esas compañías se crearon conforme a la ley soviética, a la ley rusa, ¿cuál era su ley personal? Conforme a la doctrina de la ley de incorporación. La ley rusa. Entonces, esa rige su existencia y cuando dejan de existir. Si la ley rusa las expropia, dejan de existir. ¿Qué pasa con sus representaciones en el resto de Europa? ¿Dejan de existir? Eso fue un problema que se tuvo que resolver por los tribunales en aquella época. Si la ley personal rige la existencia de las personas morales y conforme a la ley personal estas personas ya no existen, entonces deberían de dejar de existir. Esa es la regla. Pero los tribunales se vieron en la necesidad de incorporarlas. ¿Cómo? No los tribunales, sino que los estados hicieron la incorporación de estas personas morales y establecieron leyes en las que decían, si tiene un centro de explotación en mi territorio o un centro de administración, es persona moral francesa, y les dieron ¿qué? Una nueva ley personal. Y así pudieron cumplir con sus obligaciones. Se puede solucionar de otras maneras. Esta fue la solución más popular en esa época. O sea, se volvieron a incorporar. Bien, las personas morales, como he venido diciendo, su capacidad jurídica está determinada por su ley personal. Pero hasta ahí no hay problema. El problema surge cuando estas personas morales quieren hacer negocios fuera del estado donde fueron creadas. Por ejemplo, Cemex. Cemex, diríamos que la ley personal, conforme a la teoría de la incorporación, es la ley mexicana. ¿Qué pasa si Cemex quiere hacer negocios en Venezuela, o en Perú, o en Estados Unidos? ¿Cuál es su ley personal? ¿Cuál es su capacidad jurídica? Conforme a la ley mexicana tiene una capacidad jurídica, pero si sale a otro estado, ¿va a tener la misma capacidad que le da la ley mexicana? Bueno, de entrada sí, pero también esa capacidad puede estar limitada por el derecho interno del estado en el que va a ejercer esos actos. Entonces, aquí ya tenemos una regla muy importante. La capacidad de las personas morales está determinada por su ley personal, que es la ley conforme a la cual se creó, pero si actúan fuera del estado donde se crearon, su capacidad va a estar determinada por su ley personal y por la ley del estado en el que van a actuar. Ese estado puede limitarles la capacidad.
¿Por qué también decimos que por su ley personal? Porque si fue una sociedad que fue creada para vender cemento, no puede llegar a decir, ah, pues yo quiero vender zapatos. O quiero invertir en petróleo o en telecomunicaciones en otro estado. ¿Por qué? Porque en tu ley personal no te creaste para eso. Y el otro estado te va a decir sí. Ok, te creaste, o por ejemplo viene una empresa petrolera norteamericana a México. Conforme a su ley personal, puede explotar petróleo. Pero el derecho interno mexicano, ¿qué le dice? No, porque la explotación de hidrocarburos es del Estado. Solo te puedo conceder contratos que vas a celebrar como empresa del Estado para realizar esa explotación. Entonces, aunque ellos tenían capacidad para realizar explotación en el derecho norteamericano, cuando vienen a México esa capacidad se las puede limitar el derecho interno. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda, levanten la mano. En México sigue la ley de la incorporación, la doctrina de la ley de la incorporación. Y entonces la ley personal que rige a las sociedades o a las personas morales en México es la ley mexicana. Sí se crearon conforme a alguna de las leyes mexicanas que establecen personas morales. Ahí les anoté una enumeración de leyes. Y México también le aplica la ley de incorporación a las personas morales extranjeras. En el artículo 2736 del Código Civil establece la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de la persona moral extranjera de naturaleza privada, se rige por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal aquel del Estado en el que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. Entonces, también México solo va a reconocer como personas morales a aquellas que se hayan constituido conforme al derecho de algún Estado. O sea, tampoco la sociedad de alumnos del grupo B, del tercero A, de quinto de primaria, no, del tercero A de Colombia, de una universidad, de una escuela de Colombia, tampoco va a tener personalidad si no se constituyeron conforme a una ley colombiana. Las personas morales, conforme a la ley mexicana, van a tener nuestra nacionalidad si se constituyen conforme a las leyes mexicanas y establecen su domicilio o su centro de administración en territorio nacional. Su domicilio legal en territorio nacional. En general, las personas morales van a tener la nacionalidad del Estado en el que cumplan los requisitos para ser nacional. Aquí pasa algo muy interesante, que pueden las personas morales también tener doble nacionalidad o múltiple nacionalidad si cumplen los requisitos de varios estados para tener su nacionalidad, o pueden ser incluso apátridas. Por ejemplo, unos extranjeros que vienen al país y vienen de vacaciones, se caen muy bien, se conocen ahí en el hotel y deciden crear una persona moral. La crean aquí en México, pero se van y realizan su objeto en cualquier otro país del mundo. Ellos constituyeron una persona moral, pero no va a ser mexicana porque no tiene su domicilio legal en México. Si quieren que sea mexicana, además de constituirse conforme a alguna ley mexicana, tienen que tener un domicilio en el país. Ahora, ¿cuál es uno de los efectos de la nacionalidad de las personas morales, o uno de los más relevantes? Es que tienen protección diplomática. Venezuela intentó expropiar varias empresas mexicanas con el régimen de Chávez. Sí expropió algunas, y otras, a través de la protección diplomática, se logró que no fueran expropiadas y salieron del país. Bueno, entonces sí funciona sí les conviene a las personas morales tener una nacionalidad para tener la protección. Bueno, el domicilio, la residencia y la presencia de una persona moral va a tener diferentes efectos en materia fiscal y también para jurisdicción. En materia fiscal, el artículo 9 del Código Fiscal establece que se consideran residentes en territorio nacional las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Y se considera domicilio fiscal, en el caso de las personas morales, cuando sean residentes en el país,
local en donde se encuentre la administración principal del negocio, o si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto, el que designe. Este tiene efecto para obligaciones fiscales, para el cumplimiento de obligaciones fiscales. En la legislación civil se establece que el domicilio de las personas morales va a ser el lugar donde se haya establecida su administración. Las que tengan su administración fuera de la Ciudad de México y que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción se consideran domiciliadas en este lugar. Las sucursales tendrán que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares. Bueno, y también se establece que las personas morales pueden designar un domicilio convencional para el cumplimiento de algunas obligaciones. Competencia territorial. Esto es para la jurisdicción. La competencia territorial para acudir a un juez es la única que se puede prorrogar por consentimiento de las partes. Las partes pueden decidir que de su asunto, de su controversia, conozca el juez de un lugar distinto al que donde se encuentra su domicilio. Bueno, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 24, se establece que es tribunal competente por razón de territorio, infracción primera, el del lugar en el que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre el cumplimiento de su obligación. 2, el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. 3, el de su ubicación, el de la ubicación de la cosa. 4, el del domicilio del demandado. 5, el domicilio del deudor. Bueno, y vienen diferentes supuestos que ya no son para personas morales. Ok, entonces, el domicilio de la persona moral es relevante porque no necesita ser nacional, no tiene que ser nacional la persona moral para que pueda ser llamada a juicio, sino que la podemos llamar a juicio porque tiene una representación en nuestro país o el domicilio en nuestro país. Personas morales extranjeras. Bueno, ¿quiénes son personas morales extranjeras? Pues todas las que no cumplan, las que hayan sido creadas conforme al derecho extranjero o que tengan su centro de administración en país extranjero. Pero las personas morales extranjeras pueden operar en México. Para operar en México o en otro país, una persona moral extranjera necesita el reconocimiento de su existencia por parte del Estado en el que va a realizar esos actos jurídicos. Conforme al artículo 24 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras deben acreditar para su inscripción en el Registro Público de Comercio estar constituidas conforme a las leyes de su país de origen y autorizadas para ejercer el comercio por la Secretaría sin perjuicio de lo establecido en tratados y convenios internacionales. O sea, sí puedes venir a realizar actos jurídicos a nuestro país, sociedad moral extranjera o persona moral extranjera, siempre y cuando demuestres que te constituiste conforme a las leyes de algún estado. El artículo 250 de la Ley de Sociedades Mercantiles establece las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en la República. O sea, reitera que deben estar legalmente constituidas conforme a algún derecho. Okay. En la Ley de Inversión Extranjera, en el artículo 17, se establece que sin perjuicio de la establecida en los tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, deben obtener autorización de la Secretaría las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio en la República. Okay. Se exenta de esta autorización a las personas morales extranjeras que se hayan constituido conforme a las leyes de esos países que menciona el decreto. Si pueden leer ahí Estados Unidos, Canadá, Chile, etc. Este decreto se publicó en el Diario Oficial el 8 de agosto del 2012. Se les exenta de la autorización, pero sí se les exige una cosa: que demuestren que se constituyeron conforme a las leyes de un estado. O sea, no vas a necesitar que yo te autorice, pero vas a tener que, de todas formas, vas a tener que demostrar que te constituiste conforme a las leyes de tu estado. Y en 2014 se publicó una nueva resolución de la Secretaría de Economía en la que se exenta de pedir la autorización
a las personas morales extranjeras que se hayan constituido conforme a las leyes de algún estado de la OMC. Casi todos los países del mundo son miembros de la OMC, pero solo para suministrar servicios. O sea, cuando pretendan realizar actos distintos al suministro de servicios, sí necesitan pedir la autorización, y siempre y cuando no estén ubicadas entre las naciones a las que les exentamos en la resolución anterior. Y algo muy importante, también tienen que probar que se constituyeron conforme a las leyes de un estado. A ver, ¿sí? ¿El suministro de servicios en general o estado? En general. Esto es lo que deben comprobar, que se constituyeron de acuerdo a las leyes de su país, que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas, y en el caso de las personas morales a que se refiere la fracción 1 del artículo anterior, o sea del 17, que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal, o en el caso de las personas a que se refiere la fracción 2 del artículo anterior, que tengan representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado para responder de las obligaciones que contraigan. Esto es muy importante porque da seguridad jurídica a las personas mexicanas o del Estado interno, del Estado que realizan actos con esas personas morales. O sea, deben de tener una representación en el Estado para que puedan ser requeridas del cumplimiento de las obligaciones que contraigan. Bueno, las personas morales, al igual que las personas físicas extranjeras, tienen limitada su capacidad en México para adquirir bienes inmuebles. Esta limitación se encuentra en el artículo 27 constitucional, y ya sabemos, en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 a lo largo de las costas o de las playas, no pueden adquirir propiedad inmueble. Y sí pueden adquirir inmuebles en el resto del territorio, siempre y cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como mexicanos respecto de dichos bienes. Las personas morales supranacionales, que dijimos son creadas por tratados internacionales o por resoluciones de organismos internacionales, no se rigen por el derecho interno, pero también realizan actos de derecho privado. Tenemos una convención interamericana sobre personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el derecho internacional privado, que establece en su artículo 8 que estas personas jurídicas internacionales creadas por un acuerdo entre estados parte o por una resolución de organización internacional se regirán por las estipulaciones del acuerdo o resolución de su creación y serán reconocidas de pleno derecho como sujetos de derecho privado en todos los estados partes, del mismo modo que las personas jurídicas privadas, y sin perjuicio de invocar en su caso inmunidad de jurisdicción. Recuerden que cuando una persona moral se establece en el territorio de algún estado, una persona moral supranacional se establece en el territorio, celebra un acuerdo o un tratado internacional que se llama de sede. En ese acuerdo se puede establecer que tienen inmunidad de jurisdicción, y entonces si tienen alguna controversia de tipo laboral con sus empleados en el estado, esta puede ser resuelta por órganos de la propia persona moral supranacional. Pueden celebrar, tienen reconocida su personalidad plena para actuar en actos de derecho privado en el estado en el que, en todos los estados. Esto sería, bueno, a modo de ejemplo, la Carta de la ONU en el artículo 104 establece que la organización gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos. Por eso decíamos, las personas morales supranacionales se rigen por el tratado que las crea o la resolución que las crea. O sea, ese tratado o resolución rige su capacidad jurídica y debe ser reconocida por los estados. ¿Alguna duda? No sé, no tengo reloj, no sé qué hora sea. Nos quedan 4 minutos. Bueno, la Cruz Roja Internacional es una persona moral creada conforme al derecho interno de un estado, del estado suizo. Sin embargo, tiene capacidad internacional.
porque se le otorgaron a los estados a través de tratados, de los tratados de Ginebra. Entonces, es un caso que, bueno, quería que conocieran también para que sepan que una persona de derecho privado puede tener en su caso capacidad internacional siempre y cuando se la atribuyan en un tratado. Y pues sería todo de mi parte, pero los invito a leer el artículo que se encuentra en la página del Corpus Juris, porque está mucho mejor explicado. Ahorita fui muy rápido, pero ahí pueden encontrar prácticamente toda la información que viene en esta presentación. ¿Usted quería comentar algo? Sí, bueno, la URSS es una persona moral internacional, en este caso la URSS. Sí. ¿De qué forma? Se creó a través de un tratado internacional. Siempre que una persona moral haya sido creada por un tratado o una resolución de un organismo internacional, va a ser supranacional. ¿Sí? El caso de la Cruz Roja Internacional es interesante porque se crea por el derecho interno suizo, se incorporó porque cumplió los requisitos del derecho interno suizo, pero fue tal su éxito que su reconocimiento internacional que los estados le dieron capacidad internacional, ampliaron su capacidad, pero no es una organización, no es una persona moral supranacional, es una persona moral de derecho privado, interno, que tiene capacidad internacional. ¿Alguien más? Muchas gracias.